Hay una precisión de la diputada Plasencia en el sentido de que no presentará tantas iniciativas en esta ocasión, sino una menos, o sea, queda excluida a la que enunciamos como número 2, que es la que se refiere a la inscripción con letras de oro. Gracias. De Hermila Galindo Acosta. Esa no va a presentarla, las otras sí. Entonces, adelante, diputada. Ahí vamos a tener consideración con el tiempo y usted también téngalo porque son una buena cantidad de iniciativas. Sí, 4. Gracias, señor presidente, con su venia, compañeras y compañeros diputados. En el marco del 9º informe del Estado mexicano en referencia al cumplimiento de las recomendaciones de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, es que el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar a esta soberanía 4 iniciativas con proyecto de ley en torno a los siguientes temas. La primera iniciativa con proyecto de decreto porque se propone adicionar la fracción 9ª bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de generar mecanismos que garanticen el acceso a la justicia para las mujeres trabajadoras. En relación con este tema, cabe señalar que la violencia contra las mujeres en nuestro país continúa siendo la gran deuda pendiente del Estado mexicano hacia las mexicanas. Hoy, en México, más del 40% de las mujeres de 15 años y más han aceptado haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Y cabe señalar que han sido precisamente sus principales agresores sus parejas sentimentales. Al 42% las han humillado, encerrado o amenazado con correrlas de su casa. A más del 25% les han prohibido trabajar o seguir estudiando. Y en relación con la violencia laboral, más del 20% de las mujeres mexicanas declaró haberla sufrido. En nuestro país, más de 500,000 mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales, de las cuales 75,000 fueron tan solo el año pasado. De estos casos, solo se han presentado 15,000 averiguaciones y solo concluyen en 5,000 juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos dan muestra de lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración y la impartición de justicia, y ya que solo el 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda. En relación con lo anterior, lo que en particular persigue esta iniciativa es generar mecanismos legales que posibiliten el acceso a la justicia para las mujeres mexicanas, adicionando la fracción 9ª bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para propiciar que en estas medidas saliente la cultura de denuncia. La segunda iniciativa que una servidora propone a esta soberanía es la que propone reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar en el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y para incorporar los días de la licencia de paternidad. Actualmente esta soberanía también en otra legislatura aprobó los 5 días para licencias de paternidad, lo cual resulta una medida inconsistente con las recomendaciones de la CEDAW y para poder equilibrar el trabajo tanto de las mujeres como de los hombres respecto al cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. Por lo tanto, esta iniciativa lo que pretende es que se incluya en la licencia de paternidad como permiso irrenunciable y que es obligación de los patrones y superiores otorgarlo. Por lo tanto, la propuesta busca que se incrementen de 5 a 14 días los días de licencia de paternidad y que en caso de la muerte de la madre durante el parto, el trabajador goce de los 60 días de licencia para poder coadyuvar con el trabajo de la crianza y la responsabilidad del menor. La tercera iniciativa que una servidora somete a esta soberanía es en relación para que se reformen y adicionen los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, con el objeto de coadyuvar en la aplicación de la norma oficial mexicana, la norma 046, referente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Al tenor de lo siguiente, el Comité de la CEDAW ha hecho diferentes recomendaciones al Estado mexicano. Una de ellas es que se asegure en cada uno de los diferentes estados para las mujeres víctimas de violencia sexual que tengan el acceso a los servicios médicos seguros y que se vele por la debida aplicación de la norma oficial 046, sobre todo en lo que se refiere al abastecimiento de los anticonceptivos de emergencia. Por lo tanto, aunque esta norma
refiere la obligatoriedad de su cumplimiento, no se cumple en el territorio nacional. Por eso se presenta esa soberanía para su consideración. La cuarta iniciativa es la más importante que una servidora presenta. A pesar de los múltiples esfuerzos de pasadas legislaturas y de la reforma que en este mismo pleno se aprobó y que se encuentra como minuta en el Senado, en relación a la reforma del artículo 148 del Código Civil Federal, es que el día de hoy presento esta iniciativa a efecto de erradicar de una vez por todas en la ley y en la práctica el matrimonio de nuestras niñas y nuestros niños. Los matrimonios forzados y las uniones tempranas de nuestras niñas y niños mexicanos son un acto violatorio a sus derechos humanos y contravienen todas las disposiciones e instrumentos internacionales y nacionales, tales como la Convención de los Derechos de los Niños, los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Convención de la CEDAW y la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa, dentro de las diferentes aportaciones, pretende poner fin al matrimonio de las niñas y niños para así poder asegurar que nuestras niñas sigan en la educación y que sigan contando con la protección del Estado. El matrimonio infantil es violencia contra nuestras niñas y nuestros niños, por lo tanto, lo someto a esta soberanía, la reforma al artículo 148 del Código Civil Federal para elevar la edad para contraer matrimonio, en el caso de las mujeres de los 14 años, que la edad mínima sea 18 años, y en el caso de los varones, de la edad mínima de 16 sea a 18 años, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado mexicano y de la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Plasencia. Y